Año 1982, año del Mundial de Argentina. No sé si os acordáis. Eh, ese año, eh, en esa temporada futbolística, yo mido los años en relación a las temporadas futbolísticas porque, bueno, como el fútbol se ha metido tanto en mi vida, pues no entiendo la vida de otra manera. En vez de ir de enero a enero, pues suelo ir de agosto más o menos a junio, últimos de junio del año siguiente. Bien, ese año, como os decía, se juega el Mundial de Argentina, 1982. Eh, yo ese año, con 16 para 17 años, estoy jugando en el Unión Deportivo Gijón Industrial. El equipo, diríamos, más representativo del barrio donde yo vivía en Gijón, donde sigo viviendo a día de hoy, La Calzada. Equipo que competía dentro de ese barrio, que era un barrio industrial. eh, de hecho, había un montón de fábricas. Barrio que tenía varios clubs de fútbol base. Varios clubs de fútbol base. Estaba el Gijón Industrial, que tenía una relación directa muy buena con el Real Sporting de Gijón. De hecho, el Sporting de Gijón mandaba continuamente jugadores cedidos al Gijón Industrial, a su equipo de tercera división, que de aquella o un poquito anteriormente la tercera división no solamente jugaban equipos de Asturias, sino que jugaban equipos de Cantabria y de Galicia. Y de Galicia. Era una tercera división muy próxima a lo que es o lo que era la segunda división B de hace bien poquito. Bueno, pues yo jugaba en el Gijón Industrial, mi entrenador se llamaba Busto. Antes de Busto tuvo otro entrenador magnífico, gran persona, que era Eugenio, que había sido gran delantero del Gijón Industrial, un delantero emblemático de la mejor época del Gijón Industrial en tercera división posiblemente. Eh, y como os decía, esa temporada yo jugando en el Gijón Industrial Juvenil A, en la calle donde yo vivía, en la calle donde yo vivía, había muchos muchachos, entre ellos mis hermanos, que querían jugar al fútbol, pero no tenían equipo donde jugar, porque en la calzada, como os decía, estaba el Gijón Industrial, estaba otro equipo que era el Beriña. El Beriña tenía una relación directa, de hecho era prácticamente un apéndice del Ensidesa, de lo que era el Ensidesa, de lo que a día de hoy podríamos llamar el Avilés Industrial. El Beriña tenía muy buenos equipos también. La calzada estaba muy bien representada a nivel de fútbol base formativo de alto rendimiento, tanto por Gijón Industrial como por el Beriña. Y luego había otro equipo que era el Cima de Villa, un equipo de también que tenía buenos jugadores, que tenía buenos entrenadores, pero que no alcanzaba el nivel del Gijón Industrial y del Beriña en este caso. ¿Qué ocurre? Eran tres equipos y de aquella, pues a lo mejor solía haber dos equipos en cada categoría en estos clubs, dos equipos. O sea, podía haber dos juveniles, un juvenil A y un juvenil B, donde lo normal es que los de primer año juvenil jugaran en el B y los de segundo y último año, los de más nivel y más edad, jugaran en el juvenil A. Eso era lo más normal en todos los clubes. En infantiles ocurría lo mismo porque no había cadetes de aquella, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que los clubes, al tener solamente dos equipos en cada categoría, había muchos niños que querían jugar al fútbol y no tenían lugar, no tenían sitio para poder jugar. Eran muy pocas las plazas que había. O sea, no solamente era complicado llegar al Sporting de Gijón, sino que incluso era complicado jugar en los equipos de tu barrio, ¿eh? Entonces yo en mi calle, en lo que eran las casas de la antigua tabacalera, donde yo vivía, lo que era la Alameda de Jove, pues se me ocurrió crear un equipo. Hice un equipo. O sea, yo tenía 16 años más o menos, 17. Hice un equipo. Hice un equipo que era de fútbol sala. Yo estudiaba de aquella en la Casa del Mar, náutica, y fui
a hablar con el director de la Casa del Mar para que me dejara la cancha de la Casa del Mar, para poder entrenar y jugar los partidos con los niños de mi calle, para que todos pudieran jugar al fútbol. Ahí jugaban los amigos de mi barrio, de mi calle, y también mis hermanos, y también mis hermanos. Bien, jugábamos un torneo que se llamaba el torneo del ayuntamiento. Se llamaba el torneo del ayuntamiento. Creo que eran los lunes, me parece, había una reunión siempre en el antiguo pabellón de deportes del barrio de la Arena, en Gijón. Había una reunión donde se llevaban las actas de los partidos y donde ya se ponían los horarios de la siguiente jornada y todo esto. Y yo recuerdo que, bueno, la mayoría de los equipos eran colegios, y nosotros representábamos a la Casa del Mar, pero realmente no representábamos a la Casa del Mar, porque eran los niños de mi barrio, eran los niños de mi calle. Lo que pasa es que necesitábamos, pues, una cancha, una cancha. Ese equipo se empezó llamando el Tabacalera, el Tabacalera. Recuerdo que impliqué a una serie de personas adultas de mi calle. Una de ellas era, que en paz descanse, Carril, que tenía una tienda bar o bar tienda en las casas de Gabino, y esta persona nos ayudaba muchísimo. Nos ayudaba muchísimo, a mí me ayudaba muchísimo, pues con pequeños detalles, ¿no? Con pequeños detalles que nos valían para, pues, comprar ropa, para jugar, para comprar algún balón, para hacer alguna rifa, para estas cosas. Bueno, yo con la edad que tenía era el que movía todo. A esas reuniones del ayuntamiento, para las jornadas y todo esto, iban un representante de cada equipo, de cada club, y eran todo personas adultas. Y de repente llegaba un chiquillo con 16 años, ese era yo. Ese era yo. Llegaba a las reuniones, llegaba con mi carpetica. Recuerdo que un día de repente llegué primero de la reunión, llegué con tiempo de sobra, y me dio por andar por ahí por el pabellón, que era donde jugaba la Gisa Gijón baloncesto, y en los bajos resulta que había como una especie de sublocales dentro del pabellón. Y de repente un día me encontré con un boxeador que estaba entrenando, que era Gómez Fouz. Y me hice muy aférrimo a ir a ver entrenar a Gómez Fouz. Cada lunes iba a ver entrenar a Gómez Fouz. Iba ahí a verle en su pelea constante por mejorar sus posibilidades en ser campeón de España, ser campeón de Europa, incluso hasta en pelear hasta por ser campeón del mundo de su peso. Bien, os estoy contando todo esto, que a lo mejor el boxeo no tiene nada que ver, pero yo de ahí saqué cosas para herramientas que me valieron para mí, para mis entrenamientos, que apliqué de lo que hacía Gómez Fouz de cara al fútbol, ¿no? Pero para no perderme, regreso otra vez a ese equipo de la Tabacalera. Ese equipo empezó jugando con unas camisas verdes, Yo recuerdo que hice unas papeletas que en la imprenta de la calzada, el hermano de don José Fernández, que en paz descanse también, el dueño del Sporting, recuerdo que fui a pedirle que me hicieran unas papeletas, porque enfrente de la imprenta estaba una tienda de electrodomésticos, La Casa, y yo había ido a la casa a pedirles que me regalaran algo para poder rifar. Y no recuerdo si fue una tostadora, si fue, no sé qué carajo fue lo que me regalaron, pero luego fui a continuación, como digo, a la imprenta. Y en la imprenta lo que hice fue pedirle al hermano de José Fernández, que yo no lo conocía, ni sabía que era el hermano José Fernández, ni nada, posiblemente de aquella José Fernández no tuviera ninguna relación con el Sporting, creo que no la tenía, o si la tenía por afectividad, pero no estaba dentro del club. Y recuerdo que el hermano de José Fernández me hizo las papeletas. En la casa me regalaron lo que rifé, y en la imprenta no me cobraron nada. No me cobraron nada. Hicimos las papeletas, y bueno, se vendieron con los chavales del equipo, por el barrio, por los colegios, por donde iban los chavales, por todo esto. Y con el dinero que se sacó, todo eso lo tenía reflejado tenía como una especie de libro de cuentas, y todo lo que íbamos
consiguiendo, pues ahí se ponía, no sé qué más. Bueno, con eso compramos las primeras camisas verdes, unos pantalones blancos, compramos unos balones de fútbol sala. Recuerdo que también los domingos solíamos jugar partidos contra otras calles, pero en hierba, en praos. Un prao era el Tate, otro eran Portuarios, otro era, bueno, en praos que había por ahí sueltos, que no había porterías, no había nada, las montamos nosotros y jugábamos contra otras calles. Entonces, claro, ese día no era jugar en fútbol sala, era jugar y casi ninguno de los chicos tenía botas de fútbol. Entonces, con aquel dinero que hicimos, recuerdo que nos sobró un dinero después de haber comprado las camisas y todo esto para los equipos. Y no, yo no sabía qué hacer con aquel dinero. Entonces, y un día de repente que no sé qué carajo iba para Gijón o no sé qué más, y paso por donde el Natahoyo estaba Deportes As, y veo que tenían botas de fútbol como en saldo, es decir, que estaban prácticamente regaladas. Y eran botas de marca, no recuerdo si eran Adidas, pero eran botas de marca, no eran las Marco que todo el mundo ponía, las que yo tenía para jugar en el Industrial, por ejemplo. No, eran botas de marca. Entonces entré y pregunté a ver qué números tenían. Me alcanzaba para comprar 3 pares de botas. Bueno, pues resulta de que eran botas todas de números grandes, del 43. Y claro, los chiquillos que teníamos en los equipos de la tabacalera en ese momento, pues evidentemente eran números mucho más bajos. No da igual, compré los 3 pares de botas. Ahí pedí las facturas, no sé qué más, en todo ese libro iba pegándolas, no sé qué carajo. Bueno, pues esas botas los domingos, porque cuando jugábamos en fútbol sala el torneo de ayuntamiento era los sábados, los domingos, que íbamos a jugar contra la calle Perú o contra la calle Cabrilleros o contra la que fuera, de ahí de la calzada, eran como derbis, era muy bonito, o a Portuarios. Bueno, pues esas botas cada semana, los 3 pares, las ponía un chiquillo diferente. O sea, iban pasándose las botas. Para que todos tuvieran la sensación de haber puesto unas botas Adidas o lo que sea. Evidentemente les quedaban a todos grandes y llevábamos papel de periódico. Yo llevaba papel de periódico y lo que hacía es metía en la parte de delante el papel de periódico hasta que les forraba del pie de tal manera que, bueno, por lo menos la bota no les doblaba o les doblaba menos o lo que fuera. Pero felices de jugar con aquellas botas. Felices de jugar con aquellas botas. Bueno, eso fue el primer año de la tabacalera. ¿Qué ocurre? Al segundo año, como la fábrica de tabacos no nos ayudaba en nada y no sé qué más, pues a mí se me ocurrió cambiar el nombre al equipo y le puse Alameda del Mar. Seguimos jugando en fútbol sala y ahí empezamos a hacer un periódico. Yo en mi casa con una máquina de escribir. Recuerdo que tenía una persona que me ayudaba muchísimo que se llamaba Paco, que trabaja creo que en correos, me parece, un chaval magnífico. Era la persona que yo tenía de apoyo, que entre él y yo pues éramos dos locos, que éramos felices viendo a los niños de nuestros barrios jugar al fútbol, ya que el Industrial no los quería, ya que el Beriña no los quería. Bueno, jugaban con nosotros. Yo era entrenador de todos los equipos, de los prebenjamines, de los benjamines, de los alevines. De hecho, hasta jugaba con el equipo de los mayores, con el equipo de los de 15 años, yo jugaba, o sea, yo jugaba con el Industrial, pero también jugaba con la Alameda, ¿no? Y era el único equipo que tenía un equipo que no era yo, que era Marino, nuestro mister Marino. Bien, le cambié el nombre, como os digo, Alameda del Mar, hice un periódico que lo hacía a máquina, ponía cosas del barrio, lo que pasaba en el barrio por la semana, cosas que no tenían nada que ver con el fútbol, pero también hacía crónicas de los partidos. Los niños se sentían como si fueran a día de hoy Messi o Cristiano Ronaldo, porque hablaban de ellos en un periódico que nosotros hacíamos. Estaba muy bonito. Ahí tengo los periódicos guardados en casa todavía. Y ese año el Sporting de Gijón hacía un torneo, creo recordar que era en Semana Santa, de colegios, donde, pues bueno, pues se congregaba en mareo, pues todo Gijón jugando allí, y el Sporting aprovechaba eso bueno, para ver un poquito niños que a lo mejor no estaban jugando en equipos, que estaban jugando en los colegios, y podía haber alguno que destacara y que les sirviera para mareo. Bueno, pues claro, solamente era para colegios. Y yo recuerdo que subí a inscribir al equipo
Y entonces, claro, en el reglamento ponía que era para colegios y la Alameda del Mar no era un colegio, no era un colegio. Entonces me pidieron en mareo que intentara con un colegio que nos diera el sello del colegio. Entonces volví a tirar otra vez de la Casa del Mar. Fui a hablar otra vez con el director, conseguí el sello de la Casa del Mar y entonces en el torneo este de mareo no nos llamamos Alameda del Mar, nos llamamos Casa del Mar. Y jugaron todos los muchachos de mi calle el torneo de mareo, que era un torneo ya en campo, a mitad de campo, era algo así como fútbol 7 o algo así, me parece, quiero recordar. Y fue una pasada. Y bueno, ese fue mi primera experiencia como entrenador, no el torneo de mareo, sino con ese equipo que monté, mi primera experiencia como entrenador, y fue mi primera situación que me generó también orgullo, porque de ese equipo que monté en la calle, de ahí ya salieron 2 chavales para el fútbol, diríamos, muchísimo más serio, incluso más serio de donde yo estaba jugando en el Industrial, porque de ahí salieron mi hermano, José Antonio, Pepín, que lo llamábamos, que lo fichó el Sporting de Gijón, y Daniel Álvarez Cobos, que Dani de ahí luego se va para La Braña, en La Braña juega en División de Honor y destaca tantísimo como delantero que tanto el Real Sporting de Gijón como el Burgos, 2 clubes de primera división, de aquella el Burgos estaba en primera división, era la época cuando estaba Novoa de entrenador en el Burgos, se había llevado a Tocornal, Jiménez, no sé si vos acordaréis. Bueno, pues estaba Burgos y Sporting peleando por llevarse a Dani, llevarse a Daniel Álvarez Cobos, Dani. Bueno, al final se lo llevó el Burgos y Dani hizo carrera en el Burgos, jugó unos cuantos años en el Burgos, llegó a jugar con el primer equipo del Burgos y ahí se quedó viviendo, ¿no? Esa fue mi primera experiencia como entrenador y seguiré contándoos capítulos parecidos a este. Un abrazo.